Hola, ¿qué tal están? Saludos. Bienvenidos a este Aragón a Debate, como cada semana, hablando hoy de los asuntos vecinales de los barrios y distritos de la ciudad de Zaragoza, a quienes damos voz cada semana. Y voy a presentar ya a nuestros invitados de este día. Nos acompaña María Jesús Gabás, que es miembro de la Junta del colectivo vecinal Parque Brühl. Buenas tardes, María Jesús, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Vicente. Pues encantada y muchas gracias por la invitación y disculpar a mi compañero Santos Gil porque no ha podido estar en esta ocasión. Pues encantados de tenerte aquí y de que nos cuentes. Hablaremos del Parque Brühl, del entorno del Parque Brühl, de esa zona tan céntrica y tan querida también por todos los zaragozanos. Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal de Zaragoza. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo ya un veterano de estas lides ya. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ir poco a poco comentando, vamos a dedicar buena parte del programa a hablar del Parque Brühl, también un poquito relacionado con ello, sobre todo en la zona de Aloisala, ese anuncio que ha hecho el gobierno de Zaragoza de esa cicatriz urbana de Instalaza, ¿verdad?, que se va a marchar del centro y se van a promover viviendas. Pero comenzamos con el Parque Brühl. Hace una semana, aquí lo comentábamos, el ayuntamiento actuaba cerrando el Parque Brühl, desinfectando, limpiando, y lo anunciaba Ángel Lorén, el consejero de Presidencia, entre 8 y 10 semanas va a estar, como está ya, ¿verdad?, vallado, para una situación que todos sabíamos, lo hemos comentado aquí, pues muy desagradable, con esas personas sin hogar, con esa, bueno, y además recuerdo aquí vídeos de roedores, de una situación, insistimos, de una gran degradación, y como siempre decimos, nos da igual donde sea, pero a 10 minutos de la Plaza del Pilar. Bueno, ¿Cómo sentís vosotros ahora que el ayuntamiento ha decidido empezar a actuar en el Parque Brühl? Bueno, sorprendidos gratamente porque el colectivo ha estado peleando por acometer ciertas medidas para mejorar el parque, porque la verdad es que estaba prácticamente intransitable. Los niños no jugaban, las abuelas tenían miedo, y es una reivindicación que hemos pedido muchas veces. Hicimos una campaña en Change.org, hemos tenido casi 11.000 visualizaciones y más de 1.300 firmas, y bueno, por fin se ha procedido al desalojo de las personas inmigrantes. Se les ha ofrecido un techo en el albergue, hay personas que han querido, otras que no, pero es una medida que ya debería haberse tomado hace tiempo, porque dentro de las medidas que se podían haber tomado, como impedir la acampada, impedir el consumo de bebidas alcohólicas, se podía haber hecho ya. Se ha tardado, pero bueno, por fin se ha logrado, y la verdad es que el parque parece otro. Ahora está cerrado, esperemos que para primavera, según anunciaba el Ayuntamiento de Zaragoza, pueda estar abierto y esté abierto de verdad. Estamos viendo para los espectadores, y se lo contamos a los oyentes de la radio, esas imágenes, ¿verdad?, que habéis podido grabar de ese vallado, de esa zona del Parque Brühl, que ha quedado vallada, evidentemente, para las operaciones de desinfección, de limpieza, y también, según informa el Ayuntamiento, María Jesús, hasta la primavera, como bien decías, se va a reparar mobiliario urbano, se van a plantar árboles, praderas, es decir, parece que, ¿verdad?, después el parque va a revivir, ¿no? Que es una cosa que se reivindicaba también desde nuestro colectivo, revivir el Parque Brühl y poder utilizar ese pulmón de la ciudad, no solo para los vecinos de los alrededores, sino para todo el mundo. Sí, uno de los parques, ¿verdad, Constancio? Veteranos de Zaragoza, el Parque Brühl. Uno de los parques más grandes de Zaragoza, además. Y que tienen, ahora de memoria no sé cuándo se hizo el Parque Brühl, pero vamos... 1800 y pico. Por eso, hombre, iba a decir, yo de mi infancia lo recuerdo, pasarnos mucho por el Parque Brühl, que tenía piscina. Sí, piscina y además árboles de distintos lugares del mundo. Sí, señora. Sí. Y una osa. Bueno, afortunadamente los tiempos han avanzado. Menos mal. Constancio, esta actuación necesaria. Es lamentable que se haya ocupado una parte del parque por gente que no tiene dónde ir, dónde vivir. Hemos leído en la prensa que hay personas que no quieren ir al albergue, que prefieren vivir en la calle. Dicen que si no se puede estar en el albergue porque hay ruidos, olores, no sé qué, que no se come bien, lo que sea, ¿no? Pero hay gente, yo recuerdo una señora que en los alrededores de la parroquia de San Juan de la Cruz no quería que se le ayudara. O sea, ella vivía allí, iba con un carrito de supermercado lleno con sus cosas y sus maletas y no quería
quería irse de ese espacio que para ella era su casa. Pero bueno, aparte de eso, que haya personas que no quieran ayuda y que no quieran ir al albergue, era ya absolutamente necesario. Era absolutamente necesario y, por otra parte, yo creo que las obras del Huerva que pasan por el Parque Bruil, el proyecto del Ayuntamiento para mejorar el Parque Bruil, no olvidemos que ahí está el almez, que quiere ser árbol del año del 2026. Pues, y hay que reivindicarlo. Hay que reivindicarlo, pero si está en un entorno muy degradado, no va a tener muchas posibilidades. Aparte de que hay otro árbol en Paiporta que supongo que por estar en Paiporta se llevará el galardón. Pero bueno, aparte de eso, el parque desde luego hay que reivindicarlo. Creo que se ha abierto ya las obras del albergue que estaban por hacer y que ya se ha llevado allí a gente. Y bueno, es que es absolutamente necesario, porque ese parque nació en el 1800 y pico, 1840 y algo, creo recordar, un señor que quiso hacer allí un parque que era para la burguesía, o sea, a lo mejor algún fin de semana dejaba entrar al pueblo, pero que es el único zona verde que venía del convento de San Agustín, que había allí olivares y oliveras, que es ahí de aquí en Aragón. Y es la única zona verde, libre, pública, de la que pueden disfrutar la parte del casco viejo de esas calles San Agustín y demás que están todas allí, que es un casco compacto, macizo y que no tiene ningún tipo de espacios libres o verdes que pueda disfrutar la gente, excepto ese. Toda la razón, el casco histórico no es pródigo en zonas verdes como un parque como el Parque Bruil. Tiene un valor muy especial para toda esta gente que vive en el casco viejo y por supuesto hay que mejorarlo. Bien, esto es lo que ahora se está haciendo y ese sentir de los vecinos. María Jesús, vamos a ir hacia atrás. ¿Cómo habéis vivido, y aquí nos lo ha ido contando Santos también, la situación de los meses anteriores? Pues con mucha inseguridad por parte sobre todo de la gente más mayor. Claro. Los niños no podían jugar pues porque estaba pues lleno de excrementos, de enses de todo tipo. También sabemos que había menudeo de droga de tráfico de droga, y entonces, bueno, pues la verdad es que no dábamos crédito, las personas que llevan toda su vida viviendo ahí no daban crédito a cómo había devenido el parque, a cómo estaba. O sea, es que era una situación, y además cada vez más, o sea, cada vez había más gente durmiendo, viviendo, haciendo sus necesidades en el parque, en fin, una cosa, vamos, lamentable y la verdad, en desuso completamente por parte de la ciudadanía, porque nadie se atrevía a pasar por ahí. No por ya no solo porque no creo que fueran peligrosos en sí, sino por la sensación que eso es, esa sensación que se generaba de estar en una isla. Es una cosa, no sé, yo creo que solamente los que hemos estado ahí y los que hemos vivido sabemos lo que esa sensación, ¿no? de dejadez, no sé, es una y eso que difícil has dicho, de describir. Que a mí me llama la atención también, porque las personas mayores como los niños a mí me enternecen, ¿no? Has dicho miedo de las personas mayores. Sí, las personas mayores no pasaban por ahí. No, bueno, durante bastante tiempo no han pasado por ahí, y los niños tampoco podían jugar, porque, a ver, te puedes encontrar con cualquier cosa, no sé, una botella, en fin. Aparte de, bueno, las ratas. Sí, claro. Cuidado, al final salud pública es la que ha intervenido. Exactamente, insalubre completamente. Y además es una pena, y reivindico desde aquí el tema del chiringuito del parque, que es como lo conocemos. El kiosco lo del parque. Que llaman el kiosco, sí. Que se adjudicó a una empresa, y bueno, ha estado 2 años, más o menos, se ha cerrado. Y nos hemos quedado los vecinos sin un rincón donde compartir, donde estar, porque el kiosco siempre ha sido un emblema también de lo que es el parque, de la convivencia. Estamos niños, mayores, jóvenes de todas edades, y es una pena, bueno, que esté cerrado, un lugar de encuentro que se reivindicó también, porque era un lugar nuestro también, y está cerrado. A ver si con el tiempo se vuelve a licitar y hay alguien que lo coge y nos lo devuelve, porque nos lo quitaron, por decirlo de alguna manera, y en fin, no sé, a las personas que lo llevaban muy bien, nos gustaba, estábamos a gusto, y de repente lo licitan, lo cierran. Pero esto viene a significar, ¿verdad, Constancio?, la importancia que tiene un parque, Bruil, como otros muchos, en todo, en el medio ambiente, en el tener los árboles, en que los niños puedan jugar, los mayores puedan pasear, que podamos tener ese lugar de encuentro.
Es que estamos hablando de espacios fundamentales para la convivencia ciudadana. Y es una lástima que se haya tardado tanto por parte del ayuntamiento en tomar las medidas que han tomado. Han tardado yo bastante. Yo siempre digo que faltan explicaciones. ¿Por qué ha tardado tanto? No nos lo ha explicado el ayuntamiento. No lo han explicado. ¿Por qué no se ha hecho esto hace unos meses ya cuando se veía el problema? Yo cuando decía antes que nosotros no consideramos, los ciudadanos, no debemos considerar a las autoridades como autoridades, sino como gestores de nuestro dinero, y yo creo que estamos perfectamente legitimados para exigir responsabilidades y explicaciones a los gestores públicos. Por supuesto, Constancio, los ciudadanos que somos todos, que yo entiendo que hables con esa modestia de los ciudadanos son a los que los servidores públicos se deben. A todos nosotros, a todos. Un ayuntamiento, sobre todo, que es la entidad, la administración, mejor dicho, más cercana al ciudadano. Y tú decías, no ha habido explicaciones. Bueno, es que todo parece indicar que han esperado a que estuviera entregada la obra parcial del albergue para poder actuar, que no lo estoy justificando, es lo que parece que han hecho, para entonces desalojar a esas personas y empezar a limpiar, a desinfectar. Pero eso cuesta poco explicarlo, ¿no? Efectivamente. Sí, si es por esa razón, pues explícalo, pero aun con todo no... Es que ha coincidido con esas nuevas plazas del albergue, pero para ahora podemos... Hombre, este grupo de personas, pues no... Primero porque no es dignidad tampoco para ellos vivir en esas condiciones. Para nada. Luego porque hay que buscar una solución habitacional, y después por lo que incumplen también la propia normativa del ayuntamiento, como decía antes, de que no se puede acampar, de que no se puede beber bebidas alcohólicas en el parque. Eso se podía haber evitado hace unos meses, como dice Constancio. Sin duda. Y también es verdad lo de las explicaciones a la ciudadanía. Porque de repente yo creo que en nuestro colectivo y los vecinos nos enteramos porque de repente vimos un montón de furgonetas, un montón de ratización, y de efectivos de la policía local, y entonces ya nos enteramos todos, los medios de comunicación todos, también, ¿no? Luego vino la rueda de prensa, pero rápidamente llegó la sorpresa, por fin. Más vale tarde que nunca. El 3 de diciembre fue. Las personas somos todos personas y todos tenemos dignidad. Y esas personas habían perdido parte de su dignidad, y eso no puede consentirse. Seguro que ahora los compañeros de realización nos van a ir ilustrando para que María Jesús nos hable de cómo está todo el entorno de la zona. Ya no solo el parque, es decir, lo vamos a ir viendo, cómo está de degradado el barrio y la zona. María Jesús, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que el grupo Aloy Salas está, como se pueden ver en las imágenes, muy degradado. Había unas 110 viviendas que no estaban ocupadas, o sea, que estaban sin ocupar, sin vivir, en un estado lamentable. No se ha hecho ninguna actuación al respecto. Ahora se han comprado 300 y pico viviendas, pero en realidad, bueno, pues podemos hablar de las aceras, de cómo se encuentran las aceras, de cómo se encuentran los bancos, de cómo se encuentran los pisos, del estado en que se encuentran las calles en general, porque, por ejemplo, las personas mayores tienen muchas dificultades en moverse por ahí con sus andadores, también, con sus sillas de ruedas, es cierto, o sea, y claro, hay un problema también con estas viviendas, que hay parte que se están rehabilitando con los fondos Next Generation, pero un 70% de las viviendas no van a poder acceder a esas ayudas, con lo cual, en muchos casos, las personas no pueden pagar los ascensores. Entonces se tiene que quedar viviendo, o sea, gente mayor no puede hacer una vida social porque no pueden bajar 5 pisos, los envolventes van a llegar a ciertas viviendas, a otras no, hay fibrocemento con amianto, en fin, no sé, hay una el alcantarillado, la red de abastecimiento de agua, todo el mobiliario urbano, en fin, yo creo que hay una degradación total del barrio y que parece que nos quedamos ahí como apiñados. Mientras vemos otras actuaciones que estamos completamente de acuerdo, porque todos somos ciudadanos, pero también todos tenemos derecho a que se cuiden nuestras calles, a que se cuiden nuestros árboles, nuestros edificios. Claro, la alcaldesa, al hilo de todo esto, presentó hace meses el Plan Revive Bruil. El Plan Revive Bruil, que depende de asignación de fondos europeos. Un plan muy ambicioso, es verdad, de 20 millones de euros. Luego Blanca Solans, la consejera de la que depende, hemos recibido una parte, pero vamos a ver si esto arranca definitivamente el plan Revive Bruil,
como otros proyectos, ¿verdad, Constancio? Y reformas de la ciudad. A ver, Blanca yo creo que es una buena gestora, o sea, está reduciendo deuda, las cuentas son limpias y claras. Sabe mucho de fondos europeos porque viene de allí. Mucho de fondos europeos. Efectivamente, la corporación anterior era la encargada de los fondos europeos. De los fondos europeos. Pero los fondos europeos, bueno, se publicitó mucho que se iban a llegar, que iban a alcanzar, pero por lo visto los plazos se han pasado, no se ha podido llegar. Un poquito sí, pero no han recibido un poquito sí, pero no a todo. Para cubrir ese proyecto. Y esto es curioso porque contrasta porque en la prensa nacional se dice que el Estado no va a poder gastar, no sé, un montón de miles de millones, hoy 60.000 millones o algo así de fondos europeos y que los va a tener que devolver. Y contrasta completamente con que cosas absolutamente necesarias como es la rehabilitación del grupo Aloy Sala, pues no haya llegado a tiempo porque estas, por lo visto, ya creo que lo hablamos aquí, estas convocatorias son en concurrencia competitiva. Sí. Entonces el dinero se reparte en función de cómo se ha valorado cada propuesta que se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que alegrarse de que se haya llegado una parte. Bueno, es un comienzo y hay que suponer que, bueno, pues que al final, será el año que viene o será después, habrá más oportunidades para hacerlo. Pero aquí vuelvo a decir lo mismo, la transparencia, la información. No se informa lo que debía que informarse a los ciudadanos de las cosas que pasan, que les afectan a ellos. Parece que las autoridades, entre comillas, actúan más como caciques antiguamente, ¿no? Que llegan al poder y ya pueden disponer del dinero de los ciudadanos para hacer lo que quieran, cuando es al revés. Yo vuelvo a decirlo una vez más. Son gestores de los dineros nuestros y por lo tanto nos deben explicaciones de todo lo que hacen. Exacto. Por dar datos, en octubre se presentó esta asignación provisional de fondos europeos, que aún tiene que pasar otro trámite, ya sabemos que en Europa hay muchos trámites, por valor de 6,1 millones de euros. 6,1 millones. Todo el proyecto de Revive Ruil son 20 millones. Entonces, por eso está, de momento, como se suele decir, en un cajón. En un cajón. Oye, también te quería preguntar, hemos visto imágenes de la degradación del barrio. Antes creo que lo has nombrado y hoy lo hemos comentado en otro programa de esta casa, ¿no? La seguridad ciudadana o la inseguridad, que en el último barómetro municipal los zaragozanos han elevado al tercer lugar el tema de la seguridad. Yo coincido con algunos concejales que han estado aquí, que no se trata, yo no creo que Zaragoza sea una ciudad insegura, ni mucho menos. Y siempre distingo entre alarma, que no hay que dar, y alerta. Porque los datos también dicen que están subiendo el número de delitos. ¿Qué percepción tenéis vosotros en la zona de inseguridad? Pues en nuestro barrio y alrededores, Cantí de Gamboa, San Vicente de Paúl, ha habido robos sobre todo a personas mayores de tirones de cadena, o sea, los delincuentes iban con patinete, les tiraban de la cadena y ha habido... Esto nos lo reporta la Policía Nacional casi cada semana. Claro, y ha habido varios casos y la verdad es que nos parece, lamentable, triste que se produzcan estos hechos y además en personas mayores que son completamente vulnerables. Sí que es verdad que hemos notado un cierto descenso de este tipo de delitos y que sabemos que han atrapado a varios delincuentes. También pasa una cosa, y yo creo que pasa en mi barrio y en todos los barrios, y es que los delincuentes que son menores de edad es muy complicado de poder hacer algo con ellos. Sí. Pero sí que es verdad que los que ya son mayores de edad, sí que creo que alguno está incluso en la cárcel. Y ha descendido un poco, pero ahí estamos. No queremos alarmar, pero estamos en alerta. Pero en alerta, ¿no? Lo hemos comentado más de una vez aquí, Constancio, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana y la percepción que tienen los zaragozanos. Yo acudo a la Junta de Distrito de Oliver, Valdefierro, Hispanidad, y ahí la policía, tanto la policía local como la nacional, vienen normalmente e informan de cómo va el tema de la seguridad ciudadana. La verdad es que lo que nos dicen es que no aumenta, que no hay un aumento significativo. Sí que es cierto que se identifican bandas que vienen y ocupan o asaltan edificios, viviendas en un barrio y le ves el recorrido que hacen, porque van asaltando viviendas. Una pelea tremenda en San José, también entre las bandas. Pero la percepción que quizá tengamos los ciudadanos frente a lo que nos dice la policía es que quizá vemos que, por lo que leemos en la prensa y por lo que vemos en la ciudad, parece que sí que aumentan, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver con que si a una señora le dan un tirón y le quitan el bolso, pues no denuncia, a lo mejor, no lo sé, un señor mayor o lo que sea. Esas peleas de bandas latinas yo creo que no se denuncian entre ellos tampoco, o sea, quedan para pegarse y punto, y ya está, ¿no? Pero sí que la percepción quizá de los ciudadanos sea que algo más de inseguridad hay.
Bueno, vamos a ver, ha habido juntas locales de seguridad para intentar que los efectivos de la Policía Nacional puedan aumentar, porque eso depende de la decisión del gobierno. El ayuntamiento tiene su parte alícuota de responsabilidad, policía local, mayor presencia, que suele ser algo preventivo. Y en relación con la presencia, en el Gancho se ha abierto una comisaría y parece que han disminuido los delitos. Y están contentos. Los vecinos lo han manifestado, que notan que esa presencia a veces es disuasoria, ¿no? De una comisaría de policía local. ¿Veis a mucha policía local por el barrio? Sí, van en coches. Hemos pedido también que patrullen, que patrullen y que vayan andando, porque claro, hay muchos, desde el coche, vale, como intimidatorio, como recurso intimidatorio está bien, ¿no? Disuadir. Bueno, vamos a cambiar, policía, disuadir. No va a delinquir, al menos en ese momento. También echamos un poco en falta que vayan andando, que vayan... que se pueda, ¿no?, patrullar. Yo que soy muy de... No sé si esto es posible, pero sí es verdad, porque, claro, también es verdad que es un poco disuasorio. ¿No? Sí, es que algunos, María Jesús, yo también me incluyo, venga, añoramos la policía de barrio. Sí. La policía de barrio. Yo que soy muy de pensar racionalmente, o intentarlo por lo menos, sí que es cierto que los medios de los que disponen la policía, las dos policías, pues son los que son. Sí, y entonces es evidente que no pueden estar patrullando por todas las ciudades de la ciudad a todas las horas. No hay medios posibles. Entonces, ese equilibrio o ese intento de equilibrio entre una cosa y otra, pues bueno, yo creo que se va más o menos consiguiendo. Las cámaras. Se ha aumentado la presencia de cámaras, es otro elemento disuasorio, evidentemente, una cámara de videovigilancia, pero aquí ha habido vecinos que nos lo han dicho. Claro, es tan sencillo como si tengo una cámara ahí, si quiero delinquir me voy a otra calle. A ver, es una manera un poco simplista de decirlo, ¿no? O te pones un pasamontañas, sí. Exacto. Sí, claro, pero sí que sí. Hombre, pero entre tener cámara y no, yo prefiero que haya una cámara, pues que haya cámaras de videovigilancia, ¿no? Por eso queríamos dar un repaso bastante completo al barrio, a la zona, y ayer el ayuntamiento anunciaba que se va a llevar al Consejo de Gerencia de Urbanismo el acuerdo, así lo califica el ayuntamiento, estoy leyendo, un acuerdo histórico para trasladar Instalaza, la empresa de defensa de armamento del centro urbano. Se van a ir a Cadrete y a partir de ahí generar 155 viviendas en la zona, de las que 31 serán viviendas de protección oficial de titularidad municipal del ayuntamiento. ¿Cómo suena? Yo siempre les pregunto, a los políticos también, la música, la letra habrá que verla después, ¿os suena bien? Que desaparezca esa cicatriz urbana. Claro, que desaparezca la cicatriz urbana, por supuesto, porque además no tiene ningún sentido que una fábrica de armamentos, bueno, que ya no se dedicaban, no fabricaban nada ahí. No, pero bueno, pero pues ocupaban ese ahí es como espacio. es una cosa rara, ¿no? Algo extraño, ¿no? Algo extraño ya, ¿no? Y con estos techos de uralita y demás. Hombre, como vecinos estamos contentos, ¿no? De que por fin esas instalaciones desaparezcan. Respecto a la construcción de viviendas, bueno, hay 31 de viviendas de protección oficial, que yo creo que serían necesarias más. No sé, se tacha también de que es un pelotazo inmobiliario, porque en principio se van a hacer... o el proyecto que hay es hacer pisos de lujo, y va a contrastar un poco esos pisos de lujo como están los pisos del grupo Aloisala, ¿no? En fin, es un poco paradójico. Claro. No creemos que bien, que eso todo desemboca en que vaya a haber una regeneración del tejido urbano, pero bueno, veremos lo que pasa, cómo están esas viviendas, a qué se dedican los bajos. Os pongo un ejemplo de una vecina de la zona de Tenerías, que dice, seguramente el sentir de mucha gente, ¿no? Esto es un barrio obrero y no van a construir una urbanización acorde, dicen los vecinos, ¿no? Bueno, Constancio. Es que yo creo que en la vida hay que mejorar siempre, en cualquier sentido, ¿no? Otra cosa es que sean de lujo, porque como comentábamos antes de entrar, es que no hay promoción en Zaragoza que no sean viviendas de lujo, todas claro, son de lujo. Sí. Entonces, por partes, el que se vaya la empresa, por supuesto, o sea, eso era ya necesario hace muchos años. Esa mole cerrada que pues, parece que ponía un cinturón al barrio, ¿no? Que lo asfixiaba. El que haya un convenio urbanístico, que creo que lo ha habido, para poder irse esa empresa, es lo habitual. Para que una empresa que se vaya a otro lado hay que, digamos, echarle una mano. Hay que decirle, bueno, te reclasifico o te recalifico este solar, para que tú, con lo que obtengas de la venta, puedas irte a otro lado.
Que se hagan viviendas, evidentemente, pero es que el tema de la vivienda está muy cara por muchísimas cosas, ¿no? Entre otras cosas porque las administraciones, sobre todo el ayuntamiento, cada vez piden más y más y más y más. Cuando se desarrolla una pequeña zona como va a ser esta, te dicen, y el 10 o el 15, no sé si el 15% ya, es para mí, para el ayuntamiento, sí. Y me lo tienes que urbanizar, y me lo tienes que, y me lo tienes que, y me lo tienes que. Son tantas las exigencias que tiene la administración, a lo largo de los años han ido acumulando muchísimas, ¿no? Que pues, hacen poco viable la construcción de viviendas nuevas. Entonces, bueno, pues que sean de 300.000 euros, pues poca gente habrá que las pueda adquirir, según, pero bueno, seguro. El promotor sabrá a qué se expone y si es más razonable para él hacer viviendas pequeñas a menor precio o hacer viviendas más grandes a mayor precio. En cuanto a las viviendas de VPO, pues que sean de titular municipal, pues bienvenidas sean también. Pero lo que decía antes, esas ventajas que tenía antes, hace muchos años, la vivienda de protección oficial, se han ido perdiendo paulatinamente. Ya no tienen prácticamente ventajas, ni siquiera en el precio, porque ya se asimila mucho al precio, prácticamente es igual al precio de la vivienda libre. Entonces, bueno, pues bienvenidas, que sean 31, bueno, pues supongo que se corresponderá al 15% este que tenía que cederles el promotor. Sí, se corresponde. Pero bueno, que desaparezca eso, que haya viviendas y que haya una zona urbana en condiciones, chapó, pero que bueno, que como decía la vecina, va a haber un contraste muy alto entre lo que es Aloisala, que habrá que mejorar, por supuesto. Lo que nuestros telespectadores han visto en esas imágenes y esta nueva urbanización. Y esta nueva urbanización. Sí, va a ser curioso el contraste. Va a ser curioso. Por cierto, ya que hablamos de vivienda, en una ocasión que estuvo aquí tu compañero Santos Gil, nos comentaba que esa compra que se produce en el grupo Aloisala, ¿verdad?, que habían tenido una reunión con los promotores y que nos decía Santos que habían salido, es decir, moderadamente satisfechos, ¿no?, de lo que les había contado el promotor. Lo digo porque eso también tuvo cierta polémica al principio. Sí, no sabemos exactamente ahora cómo está por eso te quería preguntar si sabías algo nuevo o no. Sí que sabemos que están arreglando los pisos que compraron, que los están haciendo poco a poco. Y ahí hasta ahí podemos leer, quiero decir, sí que es verdad que el compromiso, porque eran pisos que estaban en catástrofe, o sea, no sé cómo... En un estado lamentable. Pero lamentable, porque han sacado enseres de hace siglos, ¿no?, de hace 30 años. Algunos los están rehabilitando, hay otros que los han tenido que tirar completamente. Ya. Entonces yo creo que esto los están haciendo poco a poco y ya... Tema de precios, tema de alquiler y tal, todavía no tenemos así datos, o por lo menos yo no los tengo. No quiero abundar más, lo decía porque la polémica vino dentro del ayuntamiento, los grupos de izquierda hablaban de ese término, que lo comentamos con Constancio, llamado gentrificación, que lo que se temían era que con esa operación, pues se desalojara, saliera gente de un nivel más medio-bajo con ese tipo de operación. Puede suceder. Nosotros, gentrificación se llama. Claro, pensamos que una empresa se dedica, o sea, quiere sacar dinero, quiero decir, mayor rentabilidad posible. Hay muchos pisos de rentas bajas. Tú lo has dicho. Hay pisos que están con el contrato de alza. En fin, a ver... No, estamos más que convencidos que, aunque se hablaba entre 500 y 600 euros, pero pueden pedir, estamos a 10 minutos de Plaza de España. Claro. Si se va regenerando todo, esperemos que sí, van a ser unos pisos, estamos en el pleno centro, digamos. Sí. O sea, y tiene las ventajas de no estar en el centro con el tema de ruidos y demás, pero estar cerca en el centro, entonces... Es muy goloso, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho que haya una empresa que se ha dedicado a comprar los, pues no sé cuántos pisos, 300 o 300 pisos para hacer una operación de mejora de esos pisos que hay que recordar que son de los años 60, quiero recordar, muy económicos, para gente con pocas posibilidades económicas, que hay una empresa que se dedique a eso y que diga que va a respetar los alquileres antiguos en su gran parte, en su mayoría, pues bienvenidos sean. No acceden a los fondos europeos, pues ahí hay un pequeño inconveniente, pero... como decía antes, espero que en próximas convocatorias de los fondos pues se llegue a poder disponer de ellos y mejorar la totalidad. Pues se nos ha pasado ya el tiempo. Sí, María Jesús, se ha pasado el tiempo rapidísimo y vamos a hablar de otras cosas. Mira, 30 segundos.
ya que estamos en la Navidad, ¿tenéis luces en la zona de Bruil? Pocas luces. No es que tengamos, los habitantes no, pero el barrio... Al revés. Los habitantes sí que tenemos. Tenemos muchas luces, ¿verdad? Sí, pero de las de Pero Navidad, de las otras no, carecemos no han llegado. Bueno, yo es que aprovecho para testear dónde están las luces, ya lo sabemos dónde están y dónde no. No han llegado y faltan además. María Jesús Gabás, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Constancia Navarro, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, gracias por su atención. Se quedan con la mejor programación.